Profe, ¿Sí? ahora sí, sí. Sí, ahora estoy grabando. Sí. Y voy a ir a medir, así no sé. Son altas cosas aquí, compartir la pantalla, que se vea la iPad. Ya. Entonces, nosotros vimos dos principales equilibrios, ¿ya? Que son el equilibrio líquido-vapor y el equilibrio líquido-líquido, ¿ya? Por tener el nombre de equilibrio, ¿cierto? Esto cumple ciertas características, ¿cierto? Que son la temperatura de las fases, tiene que ser iguales, ¿ya? La presión de las fases tiene que ser iguales, y el criterio de subfugacidad, ¿ya? El criterio de subfugacidad del componente I en la fase 1 tiene que ser igual al criterio de subfugacidad en la fase 2, ¿ya? Y claro, y la aplicación es que uno, bueno, y esto es infinito, ¿cierto? Esto es a n, ¿cierto? N fase, digamos. ¿Ya? Esto es lo mismo. Entonces, entonces va a depender del apellido lo que yo voy a establecer aquí, el criterio de subfugación. Obviamente, si tengo tres fases, esto también se va a cumplir, ¿ya? Si yo tengo un equilibrio líquido-vapor, puede ser que a cierta temperatura y composición se genere un punto de inestabilidad y obtenga dos fases líquidas, ¿ya? Entonces ahí yo tengo un equilibrio líquido-líquido-vapor. Pero para resolverlo, de hecho, incluso más fácil, porque hagamos un análisis de grado de libertad. ¿Cuántos grados de libertad yo necesito para resolver un equilibrio líquido-líquido-vapor? ¿No se acuerdan? Sería uno. Uno, ¿cierto? Entonces es mucho más fácil de resolver, ¿ya? Entonces, si yo tengo equilibrio líquido-líquido-vapor, yo necesito un grado de libertad, ¿cierto? ¿Cómo lo sé? Bueno, por la regla de la fase de Gibbs, que decía que F era igual a componente menos fase más 2. Entonces, por ejemplo, si hablamos de sistema binario, va a tener dos componentes menos tres fases. Está bien, está componente menos fase, ¿cuánto es? Está bien, ahí me da, ¿cuánto me da? 1. ¿Ya? Entonces necesito un grado de libertad para resolver, ¿ya? Y acá, de acuerdo de lo que me estén pidiendo, yo estratégicamente podría utilizar, porque si tengo tres fases, voy a tener dos ecuaciones asociadas que tienen su fugacidad para un componente. Entonces, por ejemplo, si tengo un sistema binario, de un sistema binario, se puede tener dos componentes, 1 y 2, ¿ya? Y va a tener tres fases, va a tener, digamos así, L1, L2 y B, ¿ya? Estas son tres fases. Entonces, por ejemplo, para el componente 1, voy a tener el siguiente criterio de isofugación, voy a tener que la fugacidad del componente 1 en la fase líquida 1 tiene que ser igual, eh, tiene que ser igual a la fugacidad del componente 1 en la fase 2, y eso tiene que ser igual a la fugacidad del componente 1 en la fase 2, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Yo voy a tener que, de acuerdo a establecer el criterio, ¿cierto? O sea, establecer la forma de cálculo de la fugacidad de acuerdo a qué sistema tengo, ¿cierto? O sea, yo sé que aquí sé cómo expresar la fugacidad de la fase líquida, ¿cierto? Son 5 términos. X1, L1, gamma 1, L1, P1 de saturación, y de saturación, que no dependen de L1, así que ni siquiera lo voy a poner. El pointing, ¿ya? Que tampoco depende de la fase, porque depende de la presión de saturación y la presión. Y ahí están los 5 términos de la L1. Después eso tiene que ser igual a X1L2, gamma 1L2, P1 de saturación y 1 de saturación, y el pointing 1, que no dependen, solo dependen de la presión y la presión de saturación. Y eso va a ser igual a I1 por la fugacidad, el compuesto 1 por la presión total, ¿ya? Entonces, ese es mi criterio de fugacidad ahora. En vez de tener una igualdad, va a tener dos igualdades ahora. Entonces, de acuerdo a lo que, seguro ahí cuando se generaba la primera burbuja, les pedían, por ejemplo, a qué presión se forma la primera burbuja, ¿ya? Entonces, si a mí me piden algo que está asociado a la información que yo puedo obtener del cálculo de la fugacidad de alguna fase específica, por ejemplo, la fase vapor, yo obligadamente voy a tener que tomar ahí la definición de la fugacidad de la fase vapor, ¿ya? Y con otra más.
Bueno, y ahí yo veo cuál más, y eso va a estar asociado a qué información yo tengo, ¿ya? Como esto es una doble igualdad, yo debería obtener información complementaria, ¿cierto? De si tomo la igualdad que está en verde, o si tomo la igualdad que está en rosado, o si tomo la igualdad que está en naranja, ¿ya? Porque es una igualdad, todo tiene que ser igual, ¿ya? Entonces aquí yo tengo distintas combinaciones y ahí va, a ver, si a mí yo estoy en equilibrio líquido, líquido, vapor, y a mí me piden solo información del líquido, bueno, ahí yo puedo ver quizás si me es más fácil tomar estos dos criterios. ¿Por qué? Porque yo sé que, por ejemplo, si tomo estos dos criterios, todos estos términos asociados al componente se me van, por la presión, todo esto se me va, ¿cierto? Pero si a mí me piden información asociada a la fase de vapor, yo tengo que, obviamente, al menos tomar la fugacidad del vapor con otra más. Entonces eso va a depender mucho de la información que yo tengo que necesito obtener, ¿ya? Obviamente también, pues de acuerdo al rango de las presiones, yo puedo eliminar los phi, etc. ¿Ya? Eso va a depender mucho de lo que me están pidiendo. Pero no, todos estos, yo puedo tomar esta, insisto, puedo tomar esta ecuación, o puedo tomar esta ecuación, ¿ya? Son igualdades, todo se debe cumplir, la información que yo tengo ahí es complementaria, pero obviamente va a depender de lo que yo necesito obtener, ¿ya? A mí me pide tengo un equilibrio líquido, líquido, vapor, y a mí me pide las composiciones del compuesto 1 de las dos fases líquidas. Bueno, es mucho más fácil, ¿cierto?, tomar estos dos criterios de fugacidad, o sea, tomar ese criterio de fugacidad del líquido líquido, y porque yo sé que me va a quedar simplemente X1L1, gamma 1L1 igual a X1L2, gamma 2L2, ¿ya? Entonces, eso quizás para mí ahora, que ya sabemos resolverlo gráficamente, es mucho más fácil. No sé si eso responde. Sí, profe, muchas gracias. Sí. Entonces, importa mucho. Y créanme que ustedes, no, tres fases es mucho más fácil porque necesito solo un grado lineal. Entonces, básicamente una ecuación y una incógnita, ¿ya? Así que es mucho más fácil de resolver. Y las cosas se mantienen, o sea, de no, el cálculo de fugacidad de la fase líquida es uno solo. Lo que nosotros hemos visto en toda esta segunda parte son aplicaciones de eso, ¿no? Entonces, por eso ahí quizá uno se enreda con líquido-líquido, pero en definitiva es porque, yo ahí les decía, que el líquido-líquido es difícil, esto es difícil algebraicamente resolverlo, y por eso, y eso es lo que vamos a reforzar hoy día, vamos a ver un método gráfico para resolverlo, ¿ya? Entonces, eso es lo que ocurre, ¿ya? Entonces, hay cosas, obviamente, el vapor, cuando yo tengo un equilibrio líquido-vapor, es mucho más fácil resolver algebraicamente, porque quizás, qué sé yo, puedo aplicar Lewis and Randall, y esto el phi del compuesto puro. En definitiva, hay varias suposiciones que nosotros pudiéramos eventualmente establecer, ¿ya? Pero, en definitiva, a lo que quiero decir es que la fugacidad de la fase líquida se calcula de una forma. O sea, la fugacidad de la fase líquida, ¿ya? Da lo mismo en qué fase J, ya son 5 términos, ¿ya? Eh, Eso es la fugacidad de la fase líquida. La fugacidad de la fase vapor es igual a, y el J lo voy a poner aquí para ser consistente, ¿ya? Con I componente y J fases, ¿ya? Y esto va a ser así, aquí y en cualquier lado, ¿ya? Entonces, esas son las definiciones genéricas de la fugacidad. Ahora, el criterio de su fugacidad va a depender de qué tipo de equilibrio yo estoy haciendo. Por eso hay dos cosas importantes. El nombre, equilibrio, ¿ya? Que eso determina ciertas cosas, ¿cierto? Que la entropía se maximiza, que la energía se minimiza, que las temperaturas de las fases, cualquiera de las fases tiene que ser igual, ¿ya? Que las presiones de cualquiera de las fases tienen que ser igual, ¿ya? Y ahí obviamente el tema está ahí, como ustedes, como ingenieros, digámoslo ahí, puede resolver ese problema matemático. ¿Cuál es la información que yo necesito y cuál es la ecuación más simple para obtener esa ecuación que yo necesito? Entonces, esos son básicamente aplicaciones, ¿no? Y eso puede venir de dos formas. Por ejemplo, el del taller, que era bien lindo, que era líquido-vapor, pero después si tú bajabas, había una parte líquido-líquido, había que sacar las composiciones. Entonces, porque recuerden, el equilibrio líquido-líquido se da en cierto rango de temperatura y cierto rango de composición. Entonces, tú podrías tener un líquido-vapor que después a baja temperatura fuera líquido-líquido, ¿ya? Por aquí me preguntan, profe, si fuese un equilibrio vapor donde se haya un equilibrio líquido-vapor, ¿qué te refieres con un equilibrio vapor? Si no hay, tiene que haber dos fases. ¿Cuáles son las dos fases iniciales? Líquido-vapor, ¿ya? Y después dice, donde se haya llegado al punto de rocío donde se forma la primera gota de líquido. Pero, pero si allá hay líquido, ¿cómo se forma la primera gota de líquido? No,
Ah, ok, ya entendí. Okay, ah, ya. Súper, súper, gracias. Más De hecho, la unidad 11, quizá ahí también se confunden, pero la unidad 11 establece ese formalismo. No, pregunta nomás. Establece el formalismo para líquido, líquido, vapor, porque es una extensión súper fácil de. No, tiene un equilibrio líquido-líquido y lo calienta un poquito, va a generar la primera burbuja y va a hacer eso de equilibrio líquido-líquido, vapor, ¿no? Entonces se genera ese formalismo de líquido, líquido, vapor, que es súper simple. Entonces escribamos un par más de ecuaciones asociadas a eso, ya que lo preguntan. Claro, y ahí quiero ser súper claro, o sea, hay varias aplicaciones que se pueden ver, ¿no? Así que bueno, ahí vuelven el Joaquín, ¿no? Claro, que estaba viendo una aplicación nomás, que básicamente son a ciertos rangos de composición, uno podría obtener equilibrio líquido, ¿ya? Entonces acá, nosotros como para cerrar el capítulo ese de la pregunta, no sé, no sé, estoy pegado a la distancia, si me ves, compartir. ¿No? El, En general, ¿cierto? Nosotros vamos a tener un pool de ecuaciones, que son las que escribimos acá. ¿No? Claro, entonces nosotros vamos a tener nuestras relaciones de equilibrio, ¿ya? Que son de nuevo, solo porque se llame equilibrio, existen. ¿Ya? Y de ahí, si yo tengo un equilibrio líquido, líquido, vapor, obviamente voy a tener dos igualdades que se tienen que cumplir. ¿Ya? Porque la fugacidad del compuesto 1 tiene que ser igual en todas las fases. Si tengo 10 fases, bueno, 10 fases. ¿Ya? Aquí voy a tener 3. ¿Ya? Entonces, cabe ahí, como decía, cabe en ustedes elegir la igualdad que van a utilizar para poder resolver problemas teóricos. ¿Ya? Pero también recordar que existen otras ecuaciones, ¿cierto? Al balance, entonces vamos a tener aquí esta ecuación de la fugacidad, ¿cierto? Pero también, en definitiva, debido a que necesitamos solo un grado de libertad, solo un grado de libertad, ¿ya? Un grado de libertad, lo que ocurre es que vamos a tener 7 ecuaciones, ¿ya? Y 8 incógnitas, ¿ya? Entonces, es súper fácil resolver este problema. De hecho, gráficamente es un punto. Es súper fácil de encontrar. ¿Ya? ¿Cuáles son esas 7 ecuaciones? Bueno, tenemos el criterio de fugacidad, ¿cierto? Para cada uno de los compuestos de un sistema binario. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a tener primero? Vamos a tener lo que ya escribí, pero quiero ser redundante. Vamos a tener el criterio para el compuesto 1, que va a ser I1 por P, por Phi1 del vapor, ¿cierto? Eso va a ser igual a, bajarlo aquí un poquito. Vamos a tener X1L1 por gamma 1L1 por la presión 1 de saturación, por el phi de saturación, por el P. ¿Ya? Y eso va a ser igual a X1L2, gamma 1L2 por P1 de saturación, por el phi1 de saturación, por el P. ¿Ya? Y después tengo lo mismo para el compuesto 2, ¿cierto? Va a ser I1, I2 por P, por el phi2 del vapor, eso va a ser igual a 2L1, gamma 2L1, P2 de saturación, por el phi de saturación 2, por el point 2. Y eso va a ser igual a X2L2, gamma 2L2, por P2 de saturación, por el phi2 de saturación, por el point 2. ¿Ya? Aparte, pues ahí tengo, ¿cuántas ecuaciones tengo acá con, con estos dos sets? Tengo 4 ecuaciones, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué la profesora tiene 4 ecuaciones? Bueno, una ecuación, se ocupó esa igualdad aquí, ¿cierto? Se ocupó esta igualdad aquí, una ecuación, ¿cierto? Y bueno, después tengo la otra ecuación que podría ocupar, por ejemplo, que sería, por ejemplo, esta otra, ¿ya? Y acá lo mismo, tengo dos igualdades, ¿ya? Por lo tanto, aquí de cada criterio de fugacidad para cada compuesto saco, aquí tengo 4 ecuaciones, ¿ya? Después voy a tener los balances de materia, que van a ser la sumatoria de lo I sub I, tiene que ser igual a 1, eso se tiene que cumplir. Ya, y voy a tener la sumatoria de X igual, de X sub I de L1, tiene que darle 1 también en la sumatoria, lo de X sub I de L2 tiene que darle 1. Entonces, básicamente, me queda una variable especificada. ¿Ya? Y gráficamente, esto se ve súper lindo, por ejemplo, un diagrama de temperatura. Aquí lo interesante es que en un diagrama de temperatura, presión constante,
yo voy a tener dos equilibrios líquido-vapor, porque el vapor va a estar en equilibrio con la fase 1 y va a estar en equilibrio con la fase 2. Entonces, yo voy a tener una temperatura que es mi grado de libertad que yo necesito determinar, que va a ser la temperatura del equilibrio líquido-líquido-vapor, ¿ya? Y de ahí va a salir la zona líquido-vapor con una fase y la zona líquido-vapor con la otra fase. Entonces, más o menos así. Entonces, aquí arriba, alta temperatura, siempre está el vapor, y a baja temperatura siempre está el líquido. Por nomenclatura, el L1 siempre va a la izquierda, ¿cierto? Entonces, aquí, entre estas dos fases, voy a tener líquido más vapor, pero es, vamos a colocarlo así, más redundante, L1 más vapor, y aquí vamos a tener L2 más vapor, ¿ya? Acá vamos a tener, ¿cierto? Entre las dos fases líquidas vamos a tener equilibrio líquido-líquido, ¿ya? Y esta es la única temperatura donde van a coexistir el vapor con la fase líquida-líquida. Entonces esta es la temperatura del equilibrio líquido. Este es el único punto del gráfico donde van a coexistir las dos fases. No hay ningún otro punto de contacto entre el vapor y el equilibrio líquido-líquido. Entonces así se ve de forma gráfica, ¿ya? Y aquí saco esa composición. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber aquí, lo voy a hacer con otro color que ya me ha marcado mucho. Si yo quiero saber las composiciones de ese equilibrio líquido-líquido-vapor, tengo que ir aquí a la timeline, ¿ya? Y aquí saco I1, aquí saco X1N2, aquí saco E1, X1N1. Estoy en el mismo procedimiento que hemos hecho. Ah, gracias, no vi la discusión en el chat. Sí, gracias, Paula. Claro, igual esto es súper avanzado, ¿ya? Pero en definitiva, a mí lo que me interesaría, por ejemplo, es que ustedes pudieran determinar, en definitiva, el set de ecuaciones y que el grado de libertad, ¿no? Entonces, uno pudiera pensar que es más complejo, porque son tres fases en equilibrio, pero en verdad el problema jerárquico se reduce un montón. Y gráficamente uno lo puede ver aquí, que existe un solo punto de contacto entre la fase de vapor y el equilibrio líquido-líquido. Existen dos tipos de equilibrio líquido-vapor, estoy de acuerdo, ¿no? Y aparte existe la zona solo donde hay líquido. Yo creo que eso en verdad es como lo que uno puede decir más allá de como aplicación, ¿cierto? Del equilibrio líquido-líquido en alguna parte. Y aquí se ve claramente, ¿cierto? En una zona existe líquido-líquido, yo empiezo a subir la temperatura y se genera la primera burbuja, ¿no? Entonces, hace mucho sentido verlo en forma gráfica, de que uno puede sacar la temperatura, ¿no? Ya me alargué un montón con esta pregunta, pero quiero volver al ejercicio. Me gustaría terminar el ejercicio, si no hay más preguntas acerca de esto. Me gustaría volver y terminar el ejercicio que empezamos a hacer en la clase pasada, que era un enunciado súper simple, pero había un montón de cosas que podíamos hacer. Que es este de aquí de metildiamina y agua a un bar. Este. Es un equilibrio líquido-líquido de metildiamina y agua a un bar y 20 grados Celsius. ¿Por qué? Porque aquí pide un montón de cosas. O sea, primero me dice que el sistema puede ser modelado con el modelo Margulis de dos constantes para representar el equilibrio líquido-líquido y me daban dos constantes. ¿Ya? Entonces, nosotros lo que hicimos, implementamos el método gráfico para poder resolver esto. ¿Ya? Y ahí yo quiero repetir que el método gráfico se utiliza porque el problema algebraico para resolverlo a mano es muy difícil. ¿Ya? No es que me falten, no es que el problema esté subespecificado y me falten datos. ¿Ya? Nos faltan datos, son 2 grados de libertad, igual que en el equilibrio líquido-vapor, y tenemos las ecuaciones para eso. Lo que pasa es que la mejor forma de resolverlo en forma iterativa, porque el problema es que la también es complejo. Después uno puede, hay otras formas de determinar o de resolver las composiciones, el equilibrio líquido-líquido, ¿cierto? Y uno puede determinar gráficamente esas composiciones analizando también la energía libre de Gibbs, ¿cierto? Yo les decía que específicamente en el equilibrio líquido-líquido, cuando uno mira la energía libre de Gibbs, podrían existir zonas en las cuales se presenten más de un mínimo, ¿ya? Lo cual no ocurre para los equilibrios líquido-vapor. En general, cuando uno analiza la energía libre de Gibbs para el equilibrio líquido-vapor, solo tiene un mínimo, ¿ya? Pero en el líquido-líquido no ocurre eso. Y es porque se generan estas zonas de estabilidad e inestabilidad, ¿ya? Y uno puede determinar, lo interesante de hacer esto gráficamente es que uno puede determinar fácilmente el rango de composiciones en el cual va a ser que el sistema se separe en dos fases. Ya porque uno puede determinar el rango de composiciones en el cual la energía libre de Gibbs presenta una zona de inestabilidad y eso va a hacer que básicamente se separe en dos fases para minimizar su energía.
Entonces uno sabe más o menos cuánto, por ejemplo, si uno quisiera preparar una solución, ¿cierto? Uno va a saber más o menos cuáles son los rangos en los cuales uno debería, digamos así, escapar, o sea, no trabajar, ¿cierto? Nosotros llegamos, entonces déjenme compartir el Excel, porque obviamente la primera parte solo vamos a ver dudas si existen, pero el problema geográfico en ese caso ya lo resolvimos. La idea es poder seguir con la parte B y la parte C ahora. ¿No? ¿Alguna pregunta? Bueno, Profe, yo tengo como una confusión de conceptos, bien. porque ya, cuando la energía libre de Gibbs, la derivada es positiva, ahí nosotros tenemos equilibrio líquido-líquido, pero hay inestabilidad de fases, entonces tengo dos. Ah, ya. Y Pongamos la cuando la PPT, mezcla espera. está estable, Aquí, ya. es Ya, que en deja el ponerlo en punto presentation mode, B, espera. ya, Ya, entonces, esto se comparte aquí. ¿Sí lo ven? Ya, entonces esta es la duda. Lo primero, decir que no existe nada en el punto B. ¿Qué quiero decir con eso? Es que la mezcla no se encuentra en el punto B. ¿Ya? Lo que quiere decir en los puntos de estabilidad, déjame que lo tengo animado, lo que quiere decir los puntos de inestabilidad y estabilidad es que en definitiva el punto B, por ejemplo, a esta temperatura constante y a la presión B, este punto B aquí es la composición en las cuales ocurre que la segunda derivada de la energía libre de Gibbs con respecto al Z sub i, que es el X sub i, 1, en este caso, temperatura y presión constante menor a 0. Entonces, cuando la mezcla llega a esta composición, se separa en dos fases, que son la C y la D. Pero no existe la mezcla en esta composición. ¿Ya? Porque cuando la mezcla llega a esta composición, se separa en fases. Entonces, eso en términos de conceptos es importante establecer. O sea, no existe, no puedo sacar una foto de, ¿ya? No existe una mezcla en punto B, porque es una zona de inestabilidad. Entonces, si yo llego a esta concentración del compuesto 1, esto es X1, ¿ya? Si tengo una mezcla de dos compuestos en la fase líquida, entonces pensamos así, tengo agua y metanol, ¿ya? En fase líquida. Entonces yo lo empiezo a mezclar, ya empiezo a mezclar, entonces el etanol, el compuesto 1, lo empiezo a mezclar y voy a llegar a una concentración que es este punto, ¿ya? Cuando llegue a ese punto aquí, esa concentración de este alcohol en el agua, ¿ya? Eso va a generar, de acuerdo al análisis, la energía libre de X, una zona de inestabilidad, lo cual va a hacer que se genere un equilibrio líquido-líquido y las fases se separen, ¿ya? Entonces, cuando uno está haciendo este experimento, uno está mezclando dos cosas en el laboratorio en un vasito, porque esto es líquido, lo que quiere decir que uno llega a esta concentración y las fases se separan. Ya, pero es un proceso de tipo espontáneo, no es, porque la mezcla no puede existir en punto B, porque eso es una zona bien estable. Entonces, eso es lo que lo segundo, no sé si podéis continuar. ¿Elizabeth? ¿Elizabeth eras tú? no, profe, yo. No, ya, Ya eso ya lo entendí, pero cuando la mezcla se encuentra en los puntos C y D, yo tengo ya estabilidad, pero no tengo equilibrio líquido-líquido. sí, porque la C Ah, y D también, son dos fases, pero que están miscibles. invisibles. Ah, ya sí entiendo. Es súper importante eso, o sea, mira, a ver, veámoslo acá, expliquemos todo este gráfico. Entonces yo tengo un equilibrio de temperatura constante. En el eje X tengo las composiciones globales, por eso dice Z. Ya, porque por ejemplo para la presión A, en verdad no hay dos fases, entonces por eso se pone como Z como composición global. Pero eso se enreda para la otra parte. Pero expliquémoslo de nuevo. En el eje Y nosotros tenemos la energía libre de Gibbs total. ¿Ya? Entonces nosotros igual podemos retroceder un poquito y podemos ver acá, en definitiva lo que yo tengo que evaluar es esta G total, ya que depende de la G ideal, que nosotros sabemos su cálculo, ya que básicamente nosotros lo vimos con la unidad 5 parece, que es los aportes de los puros, ¿ya? Y su composición. ¿Ya? Que esta es como la parte de entropía que está como asociada como al desorden, ¿no? El aporte del desorden, ¿ya? De mezclar estos compuestos. Porque G es H menos T, ¿cierto? Entonces esto representa un poco ese desorden. Entonces, en general,
para establecer la G, súper importante el modelo de concepto de actividad, y por eso vimos un montón de opciones para que ustedes pudieran tener opciones de acuerdo a la naturaleza de los constituyentes de la mezcla. ¿Ya? Entonces lo que uno hace es evaluar el G. ¿Ya? Y una forma de evaluar el G es la forma que sale aquí. Entonces, ocurren, aquí hay dos opciones de temperatura constante. Tenemos un compuesto 1 y 2 en fase líquida a presión PA. ¿Ya? Entonces yo mezclo de nuevo etanol y agua a la temperatura constante, que es no sé qué, y PA. ¿Ya? Entonces yo lo voy a mezclar y en esto, a esa presión, en todo el rango de composición del compuesto 1, solo encuentro un mínimo de la energía libre de Gibbs, G. Lo cual me dice que a esta temperatura y a esta presión, da lo mismo cuánto yo ponga de compuesto 1 y de compuesto 2, son miscibles en todo el rango, porque aquí voy de 0 a 1. ¿Ya? Entonces aquí tengo solo un punto mínimo. ¿Sí? Ok. Yo voy a cambiar, voy a tener el mismo sistema, voy a cambiar la presión. Entonces voy aquí a PA. Entonces paso de PA a PB, que es la curva esta como media burbuja. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo ahora mantuve la temperatura, pero cambié la presión. Y tengo los mismos compuestos, porque el eje X no ha cambiado. Entonces tengo los mismos constituyentes en la mezcla. Entonces, si tenía que era etanol y agua, claro, el etanol va a ser compuesto 1, que es más volátil. ¿Ya? Entonces, voy a empezar a evaluar la energía libre de Gibbs a esa presión, y voy a ver que la energía libre de Gibbs presenta distintos mínimos y distintos máximos de acuerdo a la variación de su composición. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que ocurre acá es que cuando yo llego a esta composición en el punto B, ¿ya? La energía libre de Gibbs alcanza un máximo, ¿ya? Y matemáticamente esto se ve reflejado en el valor de la segunda derivada. En este punto B, de esta presión B, la segunda derivada con la energía libre de Gibbs me da menor a cero. Entonces, si yo estuviera mezclando etanol y agua en el laboratorio, y llego a esta composición de etanol, que es el compuesto 1 dijimos, esto se va a separar en dos fases. Entonces, como ver agua y aceite. Ahí yo voy a ver pum, que se separan. ¿No? Se separan en dos. Una se va a ir para arriba y otra se va a ir para abajo. El agua se va a ir para abajo porque es más pesada. ¿Ya? Entonces yo voy a tener dos fases y esas dos fases van a tener dos composiciones. ¿Dónde ven esas dos composiciones? En el punto C y en el punto B. ¿Ya? Entonces, primero, súper importante repetir, el punto B, no, digámoslo así, no, es algo que nosotros podemos cuantificar, pero es algo que pasa espontáneamente. O sea, nosotros vamos a llegar a esa composición y las fases se van a separar. ¿Ya? Es lo mismo que quizá uno podría hacer la analogía a los laboratorios que uno tenía, análisis instrumental y eso, que es como hacer un precipitado. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, agua y sal, yo quiero mezclar agua y sal, y voy a mezclar el agua y sal, y cuando eche poquita sal, ¿ya? Al agua, van a ser miscibles, se van a agitar, ¿cierto? Entonces yo voy a poder revolver la sal, ¿cierto? En el agua y va a aparecer una fase. Pero va a llegar una concentración de sal que esa sal va a precipitar. ¿Ya? Entonces eso también, ese equilibrio líquido-sólido en ese caso, pero el mismo concepto, que va a llegar una concentración a esa temperatura y presión en la que cual estemos, en que la fase líquida no va a poder manejar las dos composiciones de forma homogénea. ¿Ya? Y se van a separar. Pues ahí lo que ocurre es que la sal, porque uno puede ver ese precipitado. ¿Ya? Así que eso entonces es un punto en el cual se separan las fases, pero no lo vamos a poder ver visualmente, porque va a llegar un punto en que tú vas a estar haciendo el experimento y se van a separar las fases. Tú lo puedes evaluar de manera fundamental, ¿cierto? Analizando la energía libre de Gibbs, entonces después tú vas a decir, qué sé yo, cuando la energía libre de Gibbs, inventando nomás, sea 1000 joules por mol, se separan las fases. Me quedó súper claro, profe. Gracias. Buenísimo. ¿Lo repetimos o no? No, es que este gráfico también, quizá, o este confundía un poco, porque como dice una fase, dos fases y una fase, lo que pasa es que, por ejemplo, ahora, y muestro porque esto apunta al problema que vamos a resolver ahora, que me preguntan, determine el rango de concentraciones en el que el sistema se separa en dos fases. Entonces, en todo el rango que yo vea que la G va aumentando, digamos que la G siempre tiene que disminuir, la energía libre de Gibbs siempre tiene que disminuir cuando yo me muevo en el equilibrio. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber cuál es el rango de composiciones el cual me va a generar una separación de fase, yo lo podría ver aquí, y por eso está marcado aquí con esta línea, que este es el rango de inestabilidad, ¿ya? Donde si yo estoy en esta concentración, se van a generar dos fases, ¿no? Pero las fases están acá, se van para los dos mínimos, porque el equilibrio siempre existe cuando la G es mínima, no existe equilibrio cuando la G es máxima. Por eso se llama punto de inestabilidad, porque ya el sistema está en un punto máximo y necesita moverse en una dirección
para minimizar su energía. Y por eso se mueve, pero se mueve en dos direcciones. Se mueve hacia la derecha y se mueve hacia la izquierda y hacia la derecha. Y por eso acá dice una fase, pero aquí hay una fase y otra fase y las dos coexisten. Es un equilibrio líquido. ¿No? Más preguntas. Profe, yo tengo una duda. Pasa que, ¿qué pasa si te preguntan, determine todas las composiciones de las fases líquidas en equilibrio? Eso en el gráfico, ¿cómo voy a saber yo cuáles son? Porque entiendo, por ejemplo, que sería en el punto mínimo de las curvas las composiciones del equilibrio, pero Es que es serían solo dos uno. y... Ah, Es que ¿son es solo uno? solo una en cada fase. L1 y L2. ¿Ya? Eso se ve mejor en este otro gráfico. Aquí están las composiciones. ¿Ya? El método más exacto que uno puede buscar en definitiva los dos mínimos aquí. Entonces uno ve cuál es el valor más mínimo en esta parte y saca la concentración. Y uno puede ver el valor más mínimo de aquí y saca la mínima concentración. Pero ese no es el método más exacto porque en definitiva estas dos, matemáticamente estas dos fases C y D tienen que estar conectadas. ¿Ya? Entonces para verificar efectivamente, nosotros encontramos el valor mínimo de la energía libre de Gibbs y para eso utilizamos un criterio matemático que se llama criterio del plano tangente. ¿Ya? Y no tiene nada de fancy, en verdad. O sea, lo único que hace es que uno tiene una tangente, la cual tiene que unir estos dos puntos. ¿Ya? Tiene que unir estos dos puntos. Entonces, esto es lo que el plano tangente exacto. Entonces, el punto, el punto en el cual el punto de la tangente intersecta con la curva en el punto mínimo de la energía libre de Gibbs son las concentraciones. Entonces, por eso yo lo puse aquí como círculo. Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, acá en el punto D, quizás, de hecho, si yo me vuelvo para acá, uno hubiese dicho que la concentración está aquí, que ahí más o menos donde el mínimo de esta parte. Pero si uno hace el criterio del plano tangente, en definitiva uno determina que la concentración está acá, ¿no? Entonces, eh, porque en definitiva, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que las dos fases están conectadas matemáticamente y eso se representa por esta relación de aquí. Que las dos fases, en el compuesto 1, en las dos fases está conectado con la energía libre de Gibbs del compuesto 1 en la otra dos fases. Entonces, es un punto que tiene que existir una relación matemática entre el punto C y el punto D. ¿No? Y eso se establece a través de este criterio de plano tangente. Esto acá el mismo también, por el punto C, el mínimo mínimo está aquí, como un poquito más abajo, ¿no? Pero el punto correcto matemáticamente es el punto C, donde estamos, ¿no? Que se une a través de este plano tangente con el punto D. Es una concentración que existe aquí. Recuerden que esta energía libre de Gibbs es un punto. Es un punto. ¿Ya? Esta curva G Burdeo a temperatura constante y presión B es un equilibrio líquido-líquido. ¿Qué quiere decir con esto? Déjenme reposar. ¿Ya? No, recuerden este gráfico. Esta curva PB aquí es solo esta línea aquí. Es solo esta línea, solo esta curva. ¿Ya? Yo puedo sacar solo un set de composición. Era PB y temperatura. ¿Ya? Entonces, este gráfico también es a presión constante y temperatura. O sea, a esa temperatura yo entro y saco la composición. Pero esas son las, por eso quizás hay unos enredos a veces, porque uno cree que es plural y que son más composiciones. Pero son más composiciones porque son dos composiciones en la fase líquida. Pero no es que de compuesto 1 y de compuesto 2, ¿cierto? Entonces, en total uno saca cuatro composiciones considerando los dos compuestos. Pero no es que haya más de un punto mínimo. ¿No? O sea, cada timeline aquí, cada temperatura es una foto de un equilibrio líquido-líquido diferente. Porque, por ejemplo, si yo tiro aquí la timeline a 160, la timeline me refiero a línea de unión, ya que la isoterma, ¿cierto? Entonces, aquí si yo leo las composiciones, van a ser distintas que a 140, a 120, a 100, a 80, a 60, ¿no? Pero cada uno de estos es un equilibrio distinto. De la misma mezcla, estoy de acuerdo, pero es un equilibrio distinto. Pero bueno, para el equilibrio, las temperaturas tienen que ser iguales. Si yo modifico la temperatura o la presión, yo cambio el equilibrio, ¿no? Y eso es el ejemplo que quiere mostrar esta figura de aquí. O sea, yo tengo la misma temperatura, pero cambié la presión. Yo cambio el equilibrio, es completamente distinto. Yo a esta presión tengo solo un mínimo. Entonces tengo la misma mezcla, pero a esta presión PA, la mezcla va homogénea. Veo solo una fase. Tengo compuesto 1 o 2 mezclas. ¿Ya? Cambio la presión y genero zona de inestabilidad y las fases se me separan. Y tengo equilibrio.
¿ya? Pero cada temperatura y cada presión son una foto. Entonces, cuando a mí me preguntan cuáles son las composiciones del equilibrio, es una para el compuesto 1 en L1, es una para el compuesto 1 en L2, y bueno, por balance de materia, pues sacando otros resultados. Ahora, distinto a lo que yo dije ahí, por eso voy a ser bien repetitivo. O sea, cuando a mí me preguntan cuál es el rango de composiciones en el cual tengo equilibrio líquido-líquido, eso se refiere al rango de composiciones en el cual matemáticamente la energía libre de Gibbs me da menor a cero la segunda derivada. Eso es como cuando va subiendo. La energía libre de Gibbs siempre debería disminuir. Entonces, en esta parte va aumentando. Entonces, en toda esta parte, la segunda derivada es menor a cero. Por lo tanto, genera una zona de inestabilidad. Entonces, en cualquier punto, ¿qué quiere decir? Que si estoy inventando ya, aquí esto es 0,3 a 0,5. Entonces, si yo estoy mezclando el compuesto 1 y 2 y llego a 0,3, desde 0,3 a 0,5, en cualquier concentración de eso se me va a separar. Después paso a 0,5, por ejemplo, si este punto es 0,5, y voy a volver a tener solo una fase. Pero este es el rango de inestabilidad donde va a promover que se genere el equilibrio líquido. Entonces, llego a esa concentración y se separa. No es una foto que yo pueda sacar porque no puede ser equilibrio si la segunda derivada no va a ser. ¿Profe? Sí, pregúntame. Entonces, en esa misma fase de inestabilidad va a ser como ver esos gráficos, creo que eran de temperatura y composición, como fuera de la zona ¿Esto de aquí? del equilibrio líquido, claro. No, porque acá, o sea, ¿qué quiere decir esto? Acá quiere decir que a esta temperatura, porque si esto varía temperatura, esto va a presión. Esto es como el gráfico inverso del que yo te mostré, porque acá mantenemos la presión constante y variamos la temperatura. Entonces, por ejemplo, aquí, bueno, aquí es 160 y 160, pero ya digamos 170. Si yo tengo esta mezcla de, qué sé yo, dimetilpiridina con agua a 170 grados Celsius y un bar, que era la presión, en cualquier rango de concentración de 2,6 dimetilpiridina a 170 grados Celsius y un bar, solo se genera una fase con mi ciclo. Yo empiezo a bajar la temperatura, por ejemplo, llego a 160 grados Celsius, y va a existir un rango de concentración, que es el que está aquí, en el que voy a tener dos fases de líquido, L1 y L2, que están sus concentraciones en el de abajo. Entonces, afuera, cuando dice single liquid phase, es básicamente que fuera de esto, a ver, voy a hacer otro ejemplo. A ver, 100 grados Celsius, digamos, no, la 80 la que está marcada, 80 grados Celsius está marcado, entonces, de nuevo, todo un bar. Si yo tengo 1% de dimetilpiridina, 1% de dimetilpiridina, un bar y 80 grados Celsius, voy a tener solo una fase, son miscibles, ¿ya? Pero aquí va a llegar un punto que es como 2,3, ¿ya? Que cuando llego a esa concentración, temperatura y presión, las fases se separan. Entonces, desde aquí hasta aquí, cualquier rango de concentración de 2-dimetilpiridina va a terminar en equilibrio líquido. Y ahí está la concentración. Ahora, si yo subo, paso de nuevo a la fase homogénea. Ya sé dónde está la confusión de ustedes. Ya, déjenme explicarlo en el... Okay, estoy conectando los bots. Okay, ya ustedes me dicen, profe, es que me enredo porque como que ustedes, porque el líquido también es dependiente de la composición. ¿Ya? Entonces vamos a hacer el mismo ejemplo, pero en esta curva, la curva Burdett. Yo tengo esta mezcla de compuesto 1 y 2 a esta temperatura y a la presión PV. ¿Ya? Entonces vamos a empezar aquí desde 0%. Entonces voy a empezar a mezclar el 1 y 2. Cuando yo mezclo el 1 y 2, y llego, entonces empiezo a echar poquito de compuesto 1 y llego a esta composición que corresponde al punto 0. ¿Ya? Cuando llego a esta composición, yo solo tengo una fase. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estoy por debajo de la composición de la zona de inestabilidad. ¿Ya? Ahora, si yo entro en esta zona de inestabilidad, que es justo cuando empieza a subir hacia arriba, qué sé yo, inventando 0,4, 40%, o entrar dentro de la zona de inestabilidad y las fases se van a separar. ¿Por qué? Porque en ese rango de concentraciones yo evalúo la energía libre de Gibbs y la segunda derivada me da menor a cero. Entonces, por eso aquí dice una fase y dos fases, porque acá también se puede explicar. Ya tengo 1% del compuesto 1. ¿Ya? En ese punto, la energía libre de Gibbs en esa zona presenta una fase. Yo paso el umbral
en el cual la energía de Gibbs empieza a subir, y en todo este rango de concentración, la fase líquida se me va a separar en dos. ¿Ya? Pero se me separan dos, entonces se va para los dos mínimos que coexisten a través de plano tangente. ¿Ya? No sé si eso quizás ayuda a responder la pregunta. Entonces, eso se conecta con este gráfico de acá. Y claro, o sea, si yo estoy a 80 grados Celsius y tengo 1% de dimetilpiridina, tengo una sola fase, por eso que dice single liquid phase, tengo una sola fase. Pero me meto dentro de este equilibrio líquido-líquido y en todo este rango de concentración tengo equilibrio líquido-líquido. ¿Por qué? Porque en todo este rango de concentración son estas líneas unidas por esta frontera, y aquí por eso dice two liquid phases en equilibrio, dos fases líquidas en equilibrio, en todo este rango de concentración. Si yo evalúo la energía de Gibbs, me va a dar inestable. Si salgo de aquí, voy a pasar a solo una fase, se va a homogeneizar. No sé si eso se explica mejor. Sí, yo creo que estoy medio perdido con qué significa inestabilidad entonces, porque Ah, que ya. estemos en la zona de inestabilidad no significa que no estemos en equilibrio, de hecho todo lo contrario, está en Todo lo equilibrio. contrario, la zona de inestabilidad va a generar de que tú tengas equilibrio líquido-líquido. Ya, ¿Cierto? Porque no puede existir una mezcla de dos compuestos en la cual tú evalúes la energía libre de Gibbs y su segunda derivada sea menor a cero. ¿Ya? Tú no puedes estar aquí. Entonces, que tú estés en la zona de inestabilidad, ¿por qué se llama inestabilidad? ¿Cierto? Entonces, cuando uno habla de inestabilidad es que algo que tú estás como siendo perturbado, ¿cierto? Estás en una zona de inestabilidad la cual tú tienes que salir de ahí. ¿Ya? La forma que la mezcla tiene para salir de esa zona de inestabilidad es separándose en dos fases. ¿Por qué? Porque cualquier mezcla que esté en equilibrio se mueve en una trayectoria donde uno disminuye la energía libre de Gibbs. Entonces, ¿qué? Yo estoy aquí, entonces estoy inestable, estoy incómodo, entonces yo veo dos caminos para reducir mi energía libre de Gibbs. Bueno, me divido, equilibrio líquido-líquido, punto C y punto B. ¿Ya? Lo que yo quiero decir es que no existe la mezcla en el punto B, porque yo llego al punto B y me separo en dos fases. Porque no puede ser, o sea, el equilibrio me dice que la segunda derivada tiene que ser mayor a cero. Entonces, si yo estoy en un punto donde la derivada está, la cóncava está hacia abajo, que es la segunda derivada menor a cero matemáticamente, se separan dos fases. Entonces, el equilibrio líquido-líquido coexiste entre el punto C y el punto B. El punto B no existe. ¿Ya? Es el punto en el cual, o el rango en el cual, toda esta parte de aquí, que va a generar que se genere el equilibrio líquido-líquido como una forma de minimizar la energía del sistema. ¿Ya? Eso me refiero con que no existe, que es una foto del momento. Yo llego a esa concentración y me separo en dos. ¿Ya? Más preguntas. Profe, tengo una duda porque en este gráfico usted estaba mostrando gráfico de Gibbs por composición, pero por ejemplo si yo tengo un gráfico de delta Gibbs composición y me da esa curva, ¿representa lo mismo? Buena pregunta. ¿Alguien tiene una respuesta para eso? Yo creo que los chiquillos lo hicieron a la llevancia la semana pasada, ¿no? ¿Cuál es la definición del delta G mix? real menos ideal, Realmente. o en exceso menos ideal, ¿Ya? ¿o no? Sí, pues, eso es lo que estamos viendo. O déjenme ponerlo de otra forma. ¿Por qué yo puedo graficar la G total o el delta G mix? ¿Por qué yo puedo hacer las dos? Uno no depende del otro. Uno no depende del otro. O sea, no pasaba eso que el delta G dependía del G y viceversa. Claro, eso es. Lo que pasa es que, ¿cómo se ve la energía? ¿Cómo te escribir? ¿Cuál es la ecuación de esa? El delta G mix, eso es la unidad 5, ¿no? Mi bebé que me está hablando. Todavía quedan 7 minutos de clase, pero eso, ¿cierto?
Lo que pasa es que las dos son lo mismo, la verdad. Y es porque la parte pura siempre es negativa, la parte ideal siempre es negativa, entonces la que te da la forma es la otra parte. Ah, ya, gracias, profe. Eso es, y de hecho lo tengo aquí en la PPT, espera. Disculpe, profe, Aquí. ¿usted dijo que iba a Esta es mandar la la G ideal. PPT o no? Sí, puede ser que lo haya dicho. No lo puedo subir ahora, así que se la puedo mandar a la CC para que la suba. Aquí está de hecho la forma, porque esta parte, por ejemplo, siempre me da negativa, y en general lo que pasa aquí que estos números, ¿cómo se llama esto? Entonces, si esta parte es negativa, ¿cuál es el signo? Lo que quiero decir es que la G ideal siempre va a tener un signo. ¿Cuál es ese signo? La ideal tiene que ser negativa. Claro. Y lo que pasa ahí que para no tener que calcular estos términos puros, uno puede calcular el delta G mix y ver que en definitiva tienen la misma forma. Pero sale en la unidad sí. Pero tienen la misma forma, la G y la G, delta G. ¿Ya? Eso es algo que ustedes no tienen cómo saber, y por eso nosotros cuando hacemos ejercicio hacemos formalismo y ahí uno demuestra que tienen la misma forma. Por eso, porque es complicado también evaluar este G1 y G2. Entonces uno se mantiene lo que conoce. Voy a buscar. ¿Profe? ¿Sí? Pasa que en una pregunta estaba confundida de ejercicio y había que reconocer si como era de tipo 1, tipo 2 o tipo 3, pero no tenía los gamas, o sea, como que después me los pedían o algo así. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podría ver a simple vista diferenciar si es de tipo 1, tipo 2, tipo 3? Porque sé Es que, que por ¿qué otro ejemplo, el tipo de tipo información tienes? Tienes que tener otro tipo de información. tenía un gráfico de G de exceso que era positivo, o sea, era como un cerrito. Para arriba. Sí, eso me indica algo. Aunque la G de exceso sea positiva, en general esto debería ser un sistema con desviación positiva a la ley de Raoult. Entonces, de tipo 2. Tipo, oye, voy a buscar la ecuación, pero miren, ni siquiera alcanzamos a hacer el ejercicio. Pero bueno, estuvieron súper buenas las dudas hoy día, y vamos a seguir entonces hablando de equilibrio líquido-líquido el día miércoles, ¿ya? Y ahí vamos a hacer una atenta a terminar este ejercicio. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta entonces? ¿Pero qué ejercicio tenía para hoy día? El que terminar ese ejercicio, ¿no? El ejercicio que empezamos la semana pasada. Voy a preguntar a Francisca lo antes de Kate. El ejercicio este que les mostré, porque está al final de la PPT. Ahora, si ustedes quieren hacerlo y hacemos otra cosa el miércoles, también no hay ningún problema, pero como los chiquillos también me comentaron, quiero hacer la parte 2 y 3. Terminar gráficamente, entonces calcular, hacer el análisis de la mezcla de determinar el rango de composición, lo que pensaba. Esperemos, no sé, también. ¿Qué están viendo? Organization. Este. Si ustedes quieren, lo pueden terminar y podemos comparar y hacemos otro ejercicio el día, ningún problema. ¿Y profe va a tener horario de consultas? ¿Ustedes quieren hablar de consulta? Sí. De hecho, lo tenemos que hacer mañana porque el jueves nos citaron la consulta.